Compartir pantalla. Iba a decir que si esperábamos un momentito, pero sí. Bueno. Eh, Permítanme un momentico. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Y bienvenidos. El día de hoy queremos quizás ampliar y recordar algunos conceptos que ya hemos trabajado en varias ocasiones y también remontar un poco el tema a 2021 cuando empezamos a hablar un poco de qué es el género, que sexo es igual a género. Entonces, la idea de hoy es como volver a desempolvar quizás algunos recursos que ya tenemos y que hemos podido tener claridad y poder construir entre todos el tema y también ir clarificando y recalcando algunos aspectos que son como importantes que hemos visto. Entonces quisiera empezar y la llamé así un poco la primera diapositiva y es un poco para recordar y para que entre todos respondamos esa pregunta para saber si la tenemos clara y es sexo es igual a género o es diferente, cuál es la definición de género, cuál es la definición de sexo y entonces para que podamos ir ubicándonos un poco en lo que vamos a ir repasando el día de hoy. Entonces me gustaría empezar escuchándolos y escuchándolas de qué ideas tenemos así, que primeramente ya nos sale como significado o definición de qué es sexo, qué es género, o son iguales, o si también recordamos por qué las unifican, o me gustaría escucharlos y empezar con eso. Entonces, no sé, Trini, que vi que llegaste. A ver, yo veo quién más está por ahí. Para que empecemos un poco. Respondo. Sí, gracias. Sí, Este, bueno, básicamente la diferencia entre sexo y género está determinada porque el sexo está determinado por las características biológicas y morfológicas corporales. Y el género está determinado por los roles, los este, aspectos culturales que se le asignan a varones y mujeres. Entonces, no es lo mismo. exacto. Ahí ya con eso definimos ya prácticamente la presentación y es importante pues recordarlo porque muchas veces se tiende, quizás cuando uno también está mirando el tema también ve que hay otras disciplinas, como por ejemplo la diferencia de género o qué es equidad de género, o por qué las políticas de género, y tener claros esos dos conceptos son muy importantes porque se han mezclado. Entonces, gracias por, por el, lo que nos acabas de comentar, las definiciones que tienes, porque efectivamente esas son las definiciones correctas que hemos venido trabajando. Pero un poco si nos devolvemos y recordamos un poco en los años 50, porque género se asociaba al sexo y hay varias consecuencias de por qué se asociaron y una de ellas, por ejemplo, en el lenguaje inglés o en el idioma inglés, vemos que estaba muy correlacionado en la forma de hablar género igual a sexo. Entonces, por ejemplo, nosotros en español, si decimos la mesa, la tabla, el vaso, y le asociamos como el, la, pero en inglés, solamente cuando es propiedad de algo, es que le agregamos esa característica. Y en inglés se ve muy arraigado y en español pues teníamos una definición que no era muy concordante con lo que hemos venido estudiando y clarificando en los últimos años. Y es que sí, en español en esos tiempos, pues era clase, tipo, especie. El género lo asociamos a la especie y también al sexo. Pero entonces nace una nueva categoría que empieza más o menos a sacudirse más o menos en 1957,
que ya acoge otro significado, ya no es igual a sexo, empiezan a ocurrir una serie de eventos que antes ya pasaban, pero en este caso hay especialistas, hay médicos, donde les empiezan a llegar casos y es importante hacer recurso de redefinir qué es el género, qué es el sexo. Entonces, por ejemplo, una de las nuevas categorías de definición, porque cuando vamos a estudiar este tema salen muchas definiciones, salen varios tipos de conceptos según el país, según eh, el recurso cultural que haya. Entonces, por ejemplo, una de ellas es simbolización, conjunto de ideas, representaciones y atribuciones que toman como base la diferencia sexual. Es una de las nuevas categorías de definición de género. Pero vamos un poco a la historia y veamos algunos antecedentes que empezaron a surgir y una de las primeras personas que podemos ver que habló de la diferenciación entre sexo y género es Simone de Beauvoir, una escritora francesa, que más o menos en 1949 ella plantea en su libro El segundo sexo, dice, una mujer, una no nace mujer, sino que llega a serlo. Y ella empieza a plantear esta hipótesis y desarrolla una serie de capítulos donde yo puedo tocar este tema, podemos tocar este tema desde lo biológico, podemos tocar este tema desde lo psicológico, podemos tocar el tema desde varios ámbitos, pero si nos vamos a poner o ubicarnos, en este caso en la presentación, vamos a ubicarnos más en lo biológico y ella hace esta definición del género. Es el primer planteamiento que se da diferencial y posteriormente alguien que plantea quizás con un sentido, un carácter más no científico, pero sí porque tiene una serie de muestreo, porque llegan muchos bebés a la clínica donde no encajan en los parámetros mujer-hombre. Y en el caso de un segundo evento muy importante que me gustaría resaltar, de pronto hay muchos, pero uno de ellos que se hizo muy eh, como un hito fue bueno, el doctor John Money de la unidad endocrinológica de pediatría del Hospital John Hopkins, donde le llegaban varios casos y uno de ellos fue uno muy importante que es David Raymond o los gemelos Brian y Bruce. Estos gemelos, cuando nacen, pues los dos son niños y por serie de cosas de salud van a un médico y el médico le hace un procedimiento, pero al hacerle el procedimiento a uno de ellos sale perfecto y al hacerle el procedimiento a Bruce, comete que le daña totalmente sus testículos. Es un niño de 2 años, es un niño que ya es más grande y usualmente, como Graciela nos decía, es un constructo que desde niños, desde bebés, desde que nacen, se les está colocando de un azul o se les está enseñando de una manera y va siendo ese constructo social que va generando también esa vía de generar la identidad y también qué género es, ¿sí? O los géneros que hay. Entonces, cogen y le llevan el niño a la unidad del doctor y resulta que cuando llegan los papás, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, y él les dice, hay solamente dos opciones. En ese momento, en 1957, 1955, ya se estaban empezando a hacer cirugías para cambio de género, o no, perdón, cambio de sexo, y el doctor les da una solución. Le dice, ustedes pueden elegir o tener una hija para poderle reconstruir una especie de vagina o que su hijo se acoja a lo que posiblemente pueda vivir a lo largo de sus años y lo que implica tener, pues, porque su aparato reproductor quedó totalmente destruido, o lo que implique que él elija. Entonces, puede ser muy fácil, ustedes pueden podemos operarlo a los 14 años para reconstruirle la vagina,
y posteriormente también, desde ya tienen que darle hormonas. Efectivamente la familia se va y cogen y empiezan a darle hormonas, empiezan a hacer toda la serie de cosas que les dice John Money, porque a John Money ya le había funcionado con otros casos, este curso a un hombre dejarle, pues reconstruirle una especie de vagina y tratarlo como mujer o tratarlo como niña para que se desarrolle de esa manera. Entonces, él empieza a plantear, es esa segunda persona que plantea esa diferenciación entre sexo y género. Pero con el caso de David Raymond, ahí se dan cuenta que no solamente es un constructo social, donde solamente yo le digo, permítame un momento porque creo que la luz ya se me está acabando acá. Mientras ves eso, quería comentarte que en realidad no le reconstruyen, le Exacto. construyen. Le construyen porque no tenía, sí, total. Gracias Exacto. por la aclaración. Exacto, le construyen eh, una vagina. No, pero él no, él a los 14 años efectivamente le reconstruyen. De hecho, aquí tiene 12 años y aquí tiene los 2 años. Entonces lo empiezan a vestir como una niña, lo empiezan a tratar y le cambian el nombre de Bruce a Brenda. Pero llega a los 14 años y él decide que no quiere, que él no acepta, que no se siente conforme, que no quiere ser mujer y finalmente él se queda así. Y bueno, más adelante se casa, su casamiento dura muy poco, se divorcia y posteriormente lo lleva a una depresión y finalmente a un suicidio. Y muchos médicos empiezan que están trabajando alrededor de tratamiento endocrinólogo y también de este asunto empiezan a abordar, no, son más requisitos que tiene la palabra y la definición de género. No podemos tratar a todos con que solamente es un constructo social, sino también hay otra serie de elementos que van encaminados ahí. Eh, Anteriormente, John Money les funcionó y de hecho hay un caso donde sí le reconstruyen, que es un caso que no dejé aquí el nombre, pero a ella sí era un hijo judío y de familia judía, y efectivamente cuando le están haciendo la circuncisión, el rabino como que tiene un infarto y no le corta el prepucio, sino eh, totalmente van y lo llevan a John Money y John Money sí hace como le forma una especie de vagina, le tratan como mujer, pero era un bebé, en ese caso del niño judío. Y efectivamente cuando ya tiene 39 años, adopta, le dijeron cuando era pequeño que no, por un accidente no podía tener hijos, pero que todo podría desarrollarse normalmente. Y la trataron siempre como mujer y fue un éxito. Pero en este caso del niño de 2 años no fue un éxito, terminó en un suicidio. Entonces, esta serie de casos van haciendo que se replanteen estos conceptos. Y acá hay otro caso que me pareció importante ponerlo porque quiero hoy apelar a que hablemos un poco de, de, de este tipo de sexo que usualmente no lo encajamos o es hombre o es mujer. Y es María José Martínez. Ella es española, atleta española, pero no está encasillada en mujer y le quitan el título que gana porque sí fue ganadora en una de las carreras y le quitan el premio porque ella no encaja en una atleta mujer. Entonces, vamos a ver qué categorías hay. Bueno, hay algo que les traje acá que yo ni entiendo, de pronto Cindy nos ayuda un poco más. Yo voy a llevarles por la ruta, porque al inicio cuando se fecunda no se sabe, aún no se desarrolla el organismo es ovario
o es niño o es mujer, sino va una serie de pasos que va desde el colesterol hasta una ruta química y que se va desarrollando para finalmente decidir qué es, si va a tener, si va a tener ovarios o si va a tener testículos. Y uno de los casos que pasó en ese tiempo con el doctor Moni es que no le llegaron con un caso donde la trataron como un niño, pero a los 6 años, con los niños, ella en el colegio, porque era una niña, pero la nombraron como niño, y en ese tiempo, cuando estaba en 1957, entonces salían muchos casos donde no se podía definir, es niño o niña, sino simplemente, o no había esas definiciones de intersexual, sino que encajaban esos dos y a muchos les decían el sexo de su bebé es niña o niño. Y en este caso, a John Money le llega este caso específico, que no tengo aquí el nombre, más adelante se los voy a mostrar, que es este tipo de síndrome. No, venga de una vez, se los muestro. No, permítame un Trader, momento. parece que dijera. Ya te digo cómo es el nombre porque son varios tipos de síndromes. Pero bueno, no me quiere abrir. Dame un momentito. No quiere abrir. Bueno, ahorita lo intentamos nuevamente. Y a la niña, pues jugaba con los niños, a quien no orinaba más lejos, y la niña se mojaba los pantalones, porque pues no se le había desarrollado como lo habían tratado como niño, pues no alcanzaba como los otros niños jugaban. Y empezó a sufrir una serie de críticas en el colegio y lo llevaron al psicólogo, lo llevaron al médico para finalmente saber que era más el aparato reproductor de una mujer. Entonces, estos casos se daban muy seguidos y las variaciones que pueden haber en esta ruta antes de desarrollar el sistema endocrino pueden ser muchas los síndromes que se pueden generar. Entonces, esto lleva a no solamente decir, bueno, es un constructo social, no solo es de vínculos de cómo esa relación que se va generando y construyendo los roles, sino también tiene un aspecto biológico y tiene un aspecto que ya es más psicológico o psíquico, que son afectos, deseos, identidades. Entonces, es todo un conglomerado que ya anteriormente entonces se tenía que solamente era esta. Posteriormente con los doctores, el que mencioné, tenía, no, son estas. Y finalmente se dan cuenta que no, o sea, son más herramientas que definen qué es el género. Género, bueno, aquí una definición pequeña, el género es un filtro a través del cual vemos el mundo. Es una forma de interrelación y también es una identidad. Bueno, ahora definamos qué es sexo. Entonces, es importante hablar de todos los tipos, como les decía, porque usualmente cuando uno va a llenar un formulario y nos pasa, no sé, en empresas o acá en la universidad mandan formularios, aunque han mejorado mucho los formularios. Y una de las cosas que bueno, no sé si ustedes eran bueno, hace unos años atrás, hablemos de 3 años o 4 años atrás, mandaban formularios en vez de preguntarte género, te decían sexo, masculino, bueno, género, y decían hombre, mujer, o sea, todavía hay muchas cosas por corregir. Pero es importante que hablemos que no solamente hay esos dos tipos de sexo, también hay 5 tipos, hay mínimo, podrían haber mucho más, pero mínimo tenemos que hablar desde 5 tipos que hay. Entonces, mujeres, hombres, hermafroditas masculinos, hermafroditas femeninos, hermafroditas puros. Y muchas veces viendo este tema, vi algunos casos donde habían esta población en específico, estos 3 tipos de población en específico, no
no se sienten que encajan. Entonces, vi no encaja, pero por dentro tiene su aparato también, hay una forma donde tiene su aparato reproductor femenino, pero tiene ovarios, pero tiene su aparato reproductor, tiene testículos y tiene, o sea, son varias cosas que nosotros no vemos y que no hay inclusión en las políticas, que finalmente esto induce a políticas de de igualdad y también políticas que también acojan este tipo de población. Y bueno, si nosotros nos ponemos a hablar, más o menos del 2 al 4% son población intersexual. Es decir, que por ejemplo, si nos ponemos a hacer cuentas, más o menos 1 millón de personas en Colombia son personas intersexuales. Entonces, ¿y para ellos qué políticas hay? ¿O cómo es su vinculación también en las diferentes áreas, social, cultural, laboral, entre otros? O, por ejemplo, lo que le pasó a la deportista, que le quitaron su premio. Entonces, veamos en el área también deportiva, hay muchos casos donde no pueden participar porque no encajan ni en la competencia del uno, ni en la competencia del otro, ni de mujeres, ni de hombres, si no hay una vinculación. Entonces es un serio problema. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los tipos de casos intersexuales. También hay este tipo que tiene parte y parte. Y es un cambio en el desarrollo inicial, esos síndromes que se pueden dar. Dentro de los síndromes que podemos encontrar, por ejemplo, está el síndrome Turner. Hay varios, pero estos podrían ser algunos de los síndromes que se pueden generar en una persona. Bueno, Judy, bueno, ya teniendo, dime. qué pena, perdón, que ibas a avanzar a otra parte, pero aproveché el segundo, ¿no? Ujú. Este, no es 1,7%, 2%, 4% de la población en Colombia, no, es a nivel global. Y si en el mundo somos ya más o menos 7, si no me equivoco, 7.500 millones de personas, es eso, es el 2% hasta un 4% probablemente de toda la población global. Pero dudo mucho que en Colombia pase, ya, o sea, es Esos muy datos los probable, saqué de una antropóloga pero que es muy hacía, probable que sea 1 millón de personas aquí en Colombia, ya es a nivel global, no puede ser cuatro por es ciento aquí en Colombia. aproximadamente son 2 a 4% de la población. O Por sea, de eso, las personas que están en total, pues interpólalo a cada país. De hecho, de la cantidad de personas que hay, si algo mientras que estoy haciendo la presentación puedes buscar, porque debe haber una sectorización a nivel mundial y a nivel ya por países. Y la población es alta. Cuando yo miré, cuando empecé a revisarlo, vi las políticas públicas que hay en Colombia frente a este tipo de casos y es un aproximado que se puede haber. De hecho, para poder hacer un buen aproximado de las personas intersexuales, tocaría hacer un censo y es bastante la población, no es poca, es bastante. Entonces, si quieres, mientras tanto, vas buscando información, por ejemplo, aquí en Colombia, cuántas podrían haber, es un aproximado de cuántas población podría haber. bueno, de hecho sí, y eso nosotros lo vimos una vez y eran 250, 350.000, pero es imposible que sea 1 millón y no puede ser. Bueno, no digo que es imposible, pero es que el cálculo que tú mencionaste anteriormente, entre el 2 al 4% era de la población global, o sea, de los 7.500 millones de personas en todo el mundo. No es digamos, no es 4% de la población en Colombia, ya, ni siquiera en un país en específico, es global. Entonces, cuando uno hace ese dato, si son 52 millones de personas, no sé. Pues lo que yo vi es que eran de 250.000 a 350.000, pero no 1 millón. Pues 1 millón sí Bueno, es, puedes revisar y nos mandas la información para poder entonces tener un dato sí, claro, pero las cifras que te estoy dando es de una antropóloga
que trabaja duro en el tema y es aplicado, las cifras Claro, o sea, que ella dio, sí, fue aplicado en México. Ella dice que 4% de la... perdón, pero claro, digo, se entiende que es global, pero claro, cada uno lo aplica para tener una idea, entre comillas, aproximada de cuánto puede ser en cada país. Así es, así es. O sea, para no, para identificar, no es para tener una cifra exacta, ya sería como el interés de tener, de hecho, hay ONGs, hay muchos recursos eh, a nivel mundial y a nivel Colombia también, que hacen visible y ellos podrían tener un poco más aproximado cuánta población es, pero si es para uno imaginar o tener un aproximado en su cabeza de qué es más o menos, que no son tan pocos y que sí hay esa población porque usualmente uno desconoce de su existencia. O yo había Claro, escuchado, pero inclusive no hay tantas encuestas porque como todavía no se aplica esas diferenciaciones, los toman como para un lado o como para el otro a su buen criterio y no están clasificados con todas esas diversidades. Entonces, también las cifras oficiales pueden ser engañosas. exacto, exacto. Y ahorita, ¿qué se le está dando más prioridad? O que se podría decir que se está mostrando más. Pero anteriormente los reportes de antes de 1957, todavía hay población de ese tiempo. Entonces, hasta ahorita es como, no, como un tema también muy nuevo y que visiblemente hasta ahorita se están haciendo campañas. Quizás no, o sea, digamos que desde los 2000 y cuántas personas faltan por quizás categorizarlas bien o cuántos tuvieron mal diagnóstico y no siguieron, o es muy difícil. Bueno, ahora quiero pasar un poco a que hablemos un poco de la diferencia sexual, porque entonces ya tenemos claro que son dos cosas diferentes, que no están ligadas una con la otra, pero entonces cuando vamos a hablar de políticas, cuando vamos a hablar de roles, cuando vamos a hablar de trabajo, eh, vamos a ver muy marcada esa diferencia sexual. Son dos cosas diferentes, pero vamos a ver marcadas, hay muchas políticas en función de esa diferencia sexual. Y por eso es que hablamos entonces, hay que tener equidad de género en el planteamiento de las políticas que se desarrollan. Entonces, un poco para el contexto, entonces la diferencia sexual se interpreta como un hecho natural, al igual que las simbolizaciones que que lo adjudican. Es una diferencia estructurante y fundante. Entonces, ¿por qué es fundante y por qué es estructurante? Porque es base eh, para casi todo lo que podemos ver, por ejemplo, en labores. Entonces, por ejemplo, si como mujeres queremos irnos a la carrera de soldadura, o no nos vayamos lejos, ingeniería mecánica, son una, dos, tres mujeres de, de 100 hombres. Entonces, es una caracterización muy, muy fuerte y así podemos quizás nombrar ejemplos donde podamos ver aún hoy en día esa diferenciación sexual. Entonces, ahí me gustaría que quedemos en ejemplos que quizás todavía hay y que cada uno pues dé un ejemplo que haya visto y también que quizás todavía ya sea que sea tan
Tienes el Me, micrófono apagado. me quedé hablando sola, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? No, 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 apenas 2 segunditos. Vale. Desde que retomaste, desde que retomaste el punto. Sí, bueno, entonces me gustaría que entre todos construyamos, y lo quiero hacer porque sí quiero que retomemos un poco y que, aunque ya lo hemos estudiado, quizás desde lo que nosotros vivimos, ya sea profesiones, carreras, podamos ver esa diferenciación sexual, tanto ejemplos que sean fácilmente visibles como ejemplos que quizás son un poco más dispendiosos. Entonces me gustaría, somos 15, no sé, vayamos dando algunos ejemplos. No sé, empecemos si quieren, Edita, Gracie, Aquí Eddie, antes, eso. por ejemplo, choferes de ómnibus o de camiones, prácticamente, o manejadores de grúas o cosas así, casi no se veían. Y ahora sí, lo mismo en la construcción también. Antes prácticamente no se veían y ahora sí. Igual son menos, ¿no? Sí, pero mira que, bueno, eso sí, ese ejemplo me parece importante porque quien conduce, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, creo que abrieron un donde son mujeres las que pueden manejar tractomulas. Entonces, es un ejemplo muy, sí, es un ejemplo de una tractomula que maneja esos grandes autos, usualmente son hombres. ¿O cuántas mujeres vemos que manejan aquí en Bogotá el Transmilenio? Es una profesión muy diferencial. Entonces, no sé, otra que veamos, unos 3 o 4 ejemplos que veamos, Los que todavía son docentes, como existentes. los docentes, por ejemplo, de preescolar, en su mayoría son mujeres. Tienen ese rol como de cuidadoras de los más pequeños. De los docentes, los más, porque ahí hay un punto y es que se le atribuye que un hombre que va a trabajar con los niños, ¿no? Lo mismo de enfermeras y al cuidado y no enfermeros, ¿verdad? Que va un hombre porque va a trabajar con niños, podría ser, no sé, no hay mucha confianza. Entonces sí, ¿qué otro trabajo diferencial podemos ver? Bueno, y aprovechando un poco a lo natural, mujeres al cargo de niños. ¿Qué otro trabajo podemos identificar? Casualmente acabo de venir y había una feria, digamos, con stands que hacían estudiantes de ciencias económicas en conjunto con de ciencias sociales. Y estaba muy bueno, nada más que no me dio para quedarme mucho porque ya empezaba el curso. Pero pero por ejemplo, hablaba dentro de la medicina que, que normalmente son más las mujeres pediatras que los hombres pediatras, porque como que se les atribuye esa cuestión natural, entre comillas, de cuidado y de comprensión de los niños. Y me pareció muy interesante otra cosa que vi, allá aprovechando que tengo la palabra, porque no sé si no después si lo voy a poderme echar, que en algún lugar se empezaron a Claro, hacer eh, entrevistas con una sí, mampara, pero claro, era para músicos. Y como siempre pasaba que había una cierta preferencia hacia los hombres, entonces empezaron a hacer esa prueba y aumentó mucho el número de mujeres aceptadas. O sea que no era que no había buenas, sino que los jueces estaban eh, sin darse cuenta, eh, con un sesgo para aceptar más a los varones que a las mujeres. Y con esa pantalla adelante empezaron a aceptar más mujeres.
Y ahí también podemos ver cómo las políticas enfocadas a igualdad de género, cómo hace que sí se valide de que en los puestos empiecen a haber mujeres y la importancia de verlo desde un punto de vista de género, que género no solamente tiene que ver con mujeres. Entonces hay un ejemplo que vi donde mostraban, una mujer emprendedora de flores y pues la mayoría de sucursales pues son trabajadoras mujeres y ella empezó a poner gerentes en varios lugares y al darse cuenta que los días lunes llegaban aproximadamente 15, 14 mujeres golpeadas en esos pueblos, ella empezó, la gerente de esa zona, que se dio cuenta de eso, empezó a decirle como a la dueña que quería hacer un lugar donde se hablara, o sea, donde estuviera para mujeres golpeadas, un centro de ayuda para mujeres golpeadas de la empresa. Y se dieron cuenta que es que en esa zona habían hombres sin trabajo. La mayoría que llevaba el sustento a la casa eran mujeres. Al crear al querer crear este centro de ayuda, se dieron cuenta que a quien tenían que ayudar era más a los hombres, en mostrarles cómo podrían ser útiles en otras áreas, cómo podrían aprender otro tipo de labores para poder llevar. Entonces se encontraron con hombres que estaban frustrados por la figura predominante que tenían que llevar sustento, pero no eran los que estaban llevando sustento, y cogían el sueldo de sus esposas y iban a tomar y posteriormente cuando llegaban las golpeaban. Entonces, esas políticas con enfoque de género, usualmente que se le ha atribuido, que es para las mujeres, no solamente es para las mujeres, sino también ese enfoque de género también tiene que ver con estudiar todo ese entorno también es social y cultural y tanto ayudar y jueces y no sé si se pronuncia bien, hace que sea algo mejor, algo que lleve ideas, algo más innovador. Entonces, eso es importante y algo que me gustaría resaltar y es la diferencia sexual en todas partes, es el mismo idioma, ¿verdad? Es igual en, en India, es igual en todos los países latinoamericanos y es igual en Europa, esa diferenciación sexual. Pero hay una cosa diferente y es que el género no es el mismo concepto en todas partes. Y eso es un punto clave, porque significa que este es inamovible, ¿verdad? Es fundante, como lo leíamos acá, es algo que es por como nace, pero el género es un constructo y eso nos ayuda a permitir de que tiene que, o sea, que sí puede ser cambiante, que sí se puede transformar, que no es inamovible y que no es fundante. Porque al identificar que el género es cambiante, por ejemplo, si nomás nos desplazamos donde está Graciela, o si nomás nos desplazamos a Estados Unidos, o si nos desplazamos a Israel, o si nos desplazamos a Alemania, vamos a tener un concepto totalmente diferente de esos roles, de ese constructo de qué es el género. Entonces, ahí no sé si nuevamente abro para que podamos compartir y quizás traer ejemplos que nos permitan un poco visualizar esta diferenciación. Y es, por ejemplo, si nosotros vemos el género desde acá. Entonces, aquí usualmente las mujeres son las que cuidan sus hijos o las encargadas si se enferma, si pasa algo. El primer contacto no es el papá, sino no en todas las familias, no quiero generalizar, pero es algo que es un promedio, son las mamás, quien se hace cargo de sus hijos. Pero quizás si vamos a un lugar como Alemania, eh, hay hombres que le dan 2 años o un año para que cuide a sus hijos y la esposa provee. Entonces son constructos totalmente diferentes, no sé, ya que aprovechemos que somos de diferentes lugares, ¿cómo es ese constructo de los roles? Aunque pues en Latinoamérica
que es prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, es algo muy generalizado, podemos ver algunas diferencias. Entonces me gustaría que hablemos un poco de ese constructo de género que hay en cada lugar. Ojalá sea una persona de diferente país. A ver, yo miro. Hola, ¿Quién? mi Julie, Sí, ¿cómo estás? muy bien. ¿Cómo estás, Cindy? Ay, es que estaba por turno y he escuchado las clases pendiente, pero no daba para poner para hablar. Por ejemplo, bueno, ¿dónde tú estás? Bueno, no, yo te iba a decir, mira que a mí es una cosa como inusual. Ujú, Yo hago un turno, yo soy la médico mujer y el jefe es un hombre, que es como sí, lo raro, porque las jefes siempre son mujeres, las sí. jefes enfermeras. Entonces los dos pacientes dicen, no, pero el doctor me dijo. O sea, nunca relacionan que él es el jefe. O Porque es un sea, hombre. porque es un hombre. Siempre me dicen, no, pero ¿y qué doctor le digo si yo soy la doctora y yo no le he dicho? Entonces me ha pasado eso. Y es en tu trabajo, o sea, es muy... Sí, sí, sí. O sea, eso lo veo ahora, ¿no? Todos los días cuando voy, porque él es hombre jefe y si yo, o sea, es muy raro o sea, es más las mujeres jefes que los hombres. Como que, no sé, como de 21, algo así, como es mucho más común la enfermería en mujeres que en hombres. Sí, Aunque cada vez ya eso ha ido cambiando y ya se van graduando más hombres. Pero mira el concepto de la gente, o sea, la gente lo ve como hombre a él y dice el doctor. Y a uno le dicen, ah, bueno, muchacho, o listo, o sea, a veces es más complicado. exacto. Ese ejemplo nos sirve mucho para lo que estábamos hablando también ahorita. Pero entonces, por ejemplo, aprovechando que estás aquí y que solamente si nos movemos en Colombia, eh, podemos, por ejemplo, si yo me, por ejemplo, mi roomie es de Tumaco y allá el término de género, o sea, como el constructo que tienen de género es totalmente, yo que he podido estar con ellos, o sea, como que ya me eriza la piel algunas cosas. Pero entonces, si nosotros nos vamos a otro lugar, nos podemos, o sea, según la visión como la tengamos y la estemos trabajando, entonces, por ejemplo, si vamos a servir, no sé, el té, si vamos a servir algo, ¿a quienes llaman? Usualmente, llamamos a los hombres, llaman a las mujeres, o si vamos a cualquier cosa, ya esos roles y también son cambiantes. No sé, me gustaría escuchar a alguien que es de Argentina, si es igual o si es diferente o cómo funciona ya, o si es un poco más, hay más variedad. No sé, Trinidad, creo que es Trinidad, no, no sé si es Trinidad, o Edita que está en Alemania, para que podamos escuchar por experiencias propias cómo es este concepto que les estoy comentando de que el género es movible dependiendo en el país donde estemos. Eh, Cindy, tienes la mano, eso. O Matías, eso, ok. bueno, hola. Hola. Pensaba en otras partes del mundo, como por ejemplo Medio Oriente, Ujú, que tiene una ropa distinta, que al parecer eh, uno nunca se vestiría en la cultura que nosotros tenemos como los hombres, por ejemplo, se visten allí. Y la razón simple es porque no nacimos allí. Entonces, ya el patrón de vestimenta de cómo se viste un hombre, o sea, cómo se viste una mujer, es absolutamente una construcción social de un lugar geográfico específico, y ni hablar si hablamos de momentos históricos distintos. Eh, Al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros nos resulta muy fácil ver la misoginia en culturas como esas porque están distantes. Sin embargo, nosotros tenemos que ver la misoginia en nuestra cultura, que también está muy marcada. Pero, por ejemplo, pensá, los hombres ahí, ellos van tranquilamente, pueden ir caminando de la mano, ujú. cosa que nosotros no.
en la cultura que nosotros vivimos. Exacto. Entonces, pensaba en eso porque es como muy visual, como es una construcción. Cómo se puede percibir y no es normal, por ejemplo, sí, lo que tú decías, si se pueden coger dos hombres de la mano y no pasa nada. Entonces, esos ejemplos quería que los miráramos para que viéramos que sí es cambiante. Hay algo que me gustaría que tocáramos y habláramos quizás es de la desigualdad de género a partir de, a partir de la violencia simbólica y esa diferenciación sexual. Entonces, para enfrentar la violencia simbólica hay que desnaturalizar. Hemos visto que la diferencia sexual es algo que se naturaliza. Como soy mujer, me toca hacer este trabajo, como soy mujer, acepto que me toca este rol y que debo hacer esta función, pero debemos no dejarlo tan natural, hacerlo que no sea de esa manera y quitarle la condición de natural al contenido opresivo y ese también discriminatorio. Entonces, eso lo vivimos a diario. Yo lo vivo a diario porque usualmente las mujeres que me rodean no son feministas, no tienen quizás las mismas herramientas y es muy natural. Y cuando quizás yo lo desnaturalizo, no es normal. Entonces, es importante que sí, porque todavía veo que sí falta mucho por trabajar. Entonces, Judy, así como hemos trabajado en relaciones existentes como el sexismo, el racismo, el clasismo, es algo importante que lo vinculemos en quitar esa violencia simbólica que hay. Bueno, Judy, ¿sí? em, sí, mira que estaba escuchándote en esa parte y hace como 2 días por allí, creo, aquí cerca hay una construcción de una carretera, están tratando de mejorar allí y obviamente es algo que aquí al menos en Honduras se ve bastante eso, de que solo ves a hombres, albañiles trabajando, no vas a ver mujeres, pero en esa situación había una mujer, entonces justo me quedé meditando en ello. En todos aquellos hombres había una mujer vestida como ellos, trabajando lo que ellos estaban haciendo. Entonces yo quedé, qué difícil lo que estás diciendo ahora. Está bien que lo podemos desnaturalizar o desnormalizar y decir, ok, esto está mal, podíamos, pero también están en una situación de riesgo también, porque generalmente no es, siento que no es tan cómodo cuando, sobre todo cuando ves hombres trabajando así y pasa alguien y empiezan a silbar y empieza a haber ese tipo de violencia, acoso callejero, ¿no? Y todo eso, entonces es un poco tenso también, ¿no? Y pensaba en justamente lo que estás diciendo ahora, que podíamos decir nosotros está bien, podemos trabajar también, tenemos la capacidad y tal vez la fuerza entre algunas personas, ¿no? Pero también está ese problema, ¿no? Que es bastante incómodo, pienso, hasta cierto punto. Sí, es lastimosamente lo vivimos y es así. Desde, por ejemplo, no creas, o sea, usualmente, por ejemplo, en ingeniería, pero mujer y ingeniera, y, por ejemplo, quizás si tiene un alto cargo, la mujer que tuviste que trabaja, ¿será que se le obedece igual la orientación de cómo trabajar o no? Y lastimosamente se tiene que lidiar con eso, pero es importante primar, o lo que he aprendido, lo que yo hago es, no importa, posiblemente me tengo que aguantar, no me tengo, pero no, o sea, me ha pasado que tenemos que aguantar algunas cosas como mujeres, chanzas, cosas que no nos gustan y poner límites de decir, no, no está correcto, no me parece bien y poner, lastimosamente tenemos que poner o ser una jefe ruda o por otro lado aceptar algunas cosas que no estamos de acuerdo. Entonces, muchas veces se polariza esas dos porque no hay unas políticas, no hay una conciencia, no hay una conciencia colectiva que se esté construyendo y también que se respete a la mujer en esos cargos.
Entonces es importante irlo trabajando. Gracias por tu aporte, Edita. Bueno, hay dos mujeres que me gustaría, hay dos cosas que me gustaría mostrarles y una de ellas es una mujer que no se guste a sí misma, no puede ser libre. El sistema se ha procurado de que las mujeres no lleguen a gustarse nunca. Y es precisamente también por los roles que hay. Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que deciden ya no trabajar en la ingeniería porque les pasa este tipo de cosas o prefieren no trabajar en los videojuegos porque no es aceptada y le toca. Entonces, por otro lado, aunque aquí está cortado, no se nace mujer, se llega a serlo, dado las condiciones también biológicas, físico, económicas, también como hemos visto ese constructo social. Entonces, es importante que revisemos esos aspectos y a manera de reflexión y a manera final, quiero que sí, como que reflexionemos y acojamos todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años eh, estudiando el tema y que no nos cansemos de siempre ir como izando la bandera, porque a veces quizás nos cansamos de irla izando, pero no, siempre hay que estar permanentemente y desnaturalizando eso que se ha naturalizado mucho. Y yo creo que cuando, por ejemplo, hablábamos del tema del iceberg, vemos temas que son simples, que se ven, que son a simple vista se ven, pero hay otros de fondo que no hemos querido trabajar o que sencillamente estamos cómodos con esos asuntos. Y me recuerdo mucho a cuando el anciano Parminder nos hablaba también de cómo tenemos que tener nuestra metodología y es tocar esos temas que son sensibles, que son de una manera, de un método, se me olvida el término, si alguien me ayuda a tenerlo, catafítico, que es como ser muy cuidadosos y empezar a desempolvar y decir, no, vamos a tratar este tema álgido y lo vamos a trabajar. Entonces, esa es un poco la mirada que quería que volviéramos a desempolvar y quizás quedar como con esa reflexión y ponerlo en contexto a diario. Entonces, eso quería compartirles el día de hoy, una mirada rápida de lo que de lo que hemos hablado de género y sexo y tenerlo como con claridad para los temas que estamos tratando. Entonces, Judy, ujú, hola, hola. Bueno, sí, a veces me topo con algunos videos en Facebook o en Instagram sobre preguntas que se le hacen a las mujeres, ¿no? Para ver si o qué piensan sobre la igualdad de género. Entonces, uno de las preguntas tramposas que hacen sobre todo es cuando ellas o ellos le dicen, ¿no? Tú podrías trabajar quizás de albañil o quizás, no sé, algún trabajo pesado, ¿no? De buzo, o yendo a alta mar y a pescar esos peces en el frío. Entonces, normalmente es como que ellos se basan mucho en esa parte para decir que la igualdad de género nunca se va a dar porque las mujeres nunca van a aceptar ir a esos trabajos, ¿no? sí, O no podrían realizarlo tampoco. Eh, pero eso sabemos que creo que es cultural. Yo en mi caso, yo una vez fui a un trabajo pesado también de construcción, hace años, ¿no? Hace muchos años. Y era más joven, o sea, no tenía mucha fuerza, la verdad, y me aventuré por el dinero. Pero no duré 2 semanas, o sea, ni 2 semanas porque casi terminó muerto ya, por lo pesado que era, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que es eso, ¿no? Pero muchos de los hombres se basan en eso. sí. Y yo creo que no estamos lejos, yo creo que hay muchas vivencias personales que tenemos y que cada uno lidia con eso. Por ejemplo, yo no solamente estudio, también trabajo y en mi trabajo cargo bultos, o sea, tengo que maniobrar con bultos. Entonces, usualmente me pasa que donde trabajo, los roles, o sea, usualmente los hombres se acercan y me dicen, ay, pero ¿por qué estás cargando algo tan pesado? Y yo intento ser muy respetuosa y decir, como, no estoy pidiendo ayuda y yo puedo. Entonces, creo que cada uno lidia con no creo que estamos
aunque hemos estudiado el tema y lo hemos visto desde muchas perspectivas y hemos hablado para no tener esa diferenciación de sexo en el movimiento y por qué nosotras usamos pantalones y hemos trabajado y construido sobre el tema, creo que nunca estamos lejos de seguir teniendo este tipo de temáticas. Yo creo que va a estar hasta el final, va a pasar hasta el final. Entonces, cada uno estamos muy, 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 eh, ¿cómo se dice eso? Enfrentados a lidiar con este tipo de temas. Entonces, sí, tienes razón, son cosas que nos pasan. No sé si quieren dar otra opinión, quizás que nos ayude a ver otro punto de vista también, que esto retroalimenta y ayuda mucho quizás a tener un poco más de herramientas desde las experiencias personales que hemos tenido. Pues yo creo que uno de los puntos que creo que no se pudo tocar fue el tema, o creo que sí lo mencionaste, pero muy rápido, que es el tema de el acceso a la salud para las personas intersexuales, ¿ya? O por ejemplo, para temas muy básicos y comprender de que en ese sentido de que existe una población intersexual, en ese sentido hay hombres, ¿ya? Que menstruan, ¿ya? Y Exacto, ellos cómo van a tener acceso a, por ejemplo, toallas higiénicas o toallas sanitarias en el periodo, ¿ya? Si ellos o sea, se ven, digamos, por fuera la gente dice, bueno, es un hombre, pero digamos en su parte genital él menstrua, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un hermafrodita o es intersexual. Y correcto. en esa parte de allí y cómo él tiene acceso ya a algo tan básico como es la higiene ya personal, digamos, en ese tiempo, mes a mes, ¿me entiendes? Y creo que allí se vincula mucho lo del tema del género porque, digamos, la gente no puede llegar a comprender eso si no comprende el tema del género también y encasilla las cosas y no están abiertos a algo que sea diferente. Sí, es que es un tema extenso y creo que eso sería muy bonito que fuera como una continuidad. Yo encontré algunas páginas donde trabajan un poco de el entender, por ejemplo, me gustó pues un poco conocerlo, porque personalmente no conozco a una persona, a un amigo o cercano que sea de ese grupo del área intersexual, pero entonces lo que hice sí fue como buscar algunos casos y me pareció muy, muy interesante y muy triste a la vez, porque sí sufren mucho, porque lo que tú hablas de la salud que ellos tienen o encajar o sentir o que los trataron siempre como mujeres y no se identifican. Y hay muchos casos, y les voy a compartir quizás esta página, que, que habla un poco de, de, de la intersexualidad y de casos de cómo sufren y cómo esa como forma de pensar de género igual a sexo y que solamente hay dos, hace muchísimo daño. Entonces, sí pienso, sí considero que debería haber un estudio, sería muy bonito, donde hablemos solamente de esa área de intersexualidad, porque sí son muchos, muchos los casos que se pueden ver y que no hay acogida. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay un decreto que es el decreto 762 y ese decreto habla un poco también de cómo es cómo la persona que nace intersexual decida hasta que sea los 14 o 18 años pueda decidir qué quiere hacer, o sea, qué quiere hacer con su cuerpo, cómo se identifica, porque anteriormente no habían políticas donde eligiera, simplemente más o menos desde 1957 se decía, no, pues puede decidir ser mujer o puede decidir ser hombre, pero no se les da una elección de decidir, yo quiero quedarme así o pues si quiero acceder a un cambio. Entonces, según el país, hay unos decretos específicos. Creo que en Colombia hubo primero el decreto que en México, hablando en manera Latinoamérica, y uno de los decretos que acoge es el 762 del 2018 y otro importante también que va con la política de igualdad, que es la ley de 1257 del 2008.
donde ya tiene un poco más la perspectiva de género y también estas otras ramas que vemos, por ejemplo, de población intersexual. Entonces sí pienso que sí es un asunto muy importante. Gracias César por recordarlo, pero sí considero que sí sería bonito tratarlo y ver cómo es, porque creo que quizás uno puede cometer muchos errores precisamente por esas ideas preconcebidas que uno tiene y también esas estructuras de roles de encajar en uno o en otro. Y también otra cosa que me llamó la atención y es que preciso lo que hablabas anteriormente cuando yo pregunté o bueno, o hice el comentario de lo del porcentaje de la población, una de las cosas que también me di cuenta cuando me dijiste que investigara y es que, bueno, la Secretaría aquí, la Secretaría de Planificación de allá de Bogotá, sí tiene un dato hasta el 2014, pero es un dato que yo desconfío mucho porque es muy bajito, dice que son 9.000 personas solamente y creo que es muy bajo. Yo creo que sí hay más, pero yo creo que es Pero lo que nueve tú mil personas mencionabas. es una densidad de población bastante, o sea, Sí, imagínate, en Bogotá, si hablamos sí, en todo Colombia, ¿cuántas personas podríamos encontrar? Entonces, exacto. si es un tema, es un asunto de interés, no es poca la población que es intersexual, es una mayoría que nos, así como, por ejemplo, le pasa a la comunidad, bueno, a homosexuales o lesbianas, usualmente sienten temor de encajar, muchas veces ni lo dicen. Entonces, sí sería bueno revisarlo. Si nos puedes pasar los datos. Bueno, pero no, o sea, lo que yo iba era de que yo creo que el problema, así como tú lo mencionaste, es el tema de las encuestas, ¿ya? Y es que yo creo que como la gente no está abierta a ver de que hay otras personas que son intersexuales, entonces como que no se crean las herramientas para encuestar y tener una planificación, ¿no? Y decir, mira, esta es la población y hay que brindarle acceso a todos estos programas, ¿no? De gobierno o acceso a los servicios, cosas así. Y es por eso, porque hay un problema en cuanto a la metodología de las encuestas y de categorizar a la población, y es porque ellos también no se sienten, digamos, como parte de la sociedad, creo yo, y es por culpa de la misma cultura, que es hombre y mujer, y como que no aceptan que hay un tercer sexo o incluso más, como tú los mencionabas. Correcto. Sí, concuerdo con ese asunto. Bueno, finalmente quiero cerrar y como para recordarlo y quizás hacer un poco hincapié. Entonces, hablando de la orientación sexual y también de la identidad de género, entonces la orientación sexual la ligamos, y ya sé que lo hemos trabajado, pero pues quisiera cerrar con esto, con lo físico, lo romántico y lo emocional y la identidad de género, entonces ese constructo que veíamos que acoge la parte sexual, o sea, la parte biológica, la parte psicológica y también esa decisión o voluntad o esa psiquis. Entonces, eh, con eso quiero cerrar y no, pues agradecerles a cada uno de ustedes por dar también sus opiniones, creo que son muy buenas para construir el tema y sería muy bueno más adelante darle orientación. Ahí César nos compartió un poco lo de los datos y con eso que quisiera cerrar, que Sí, utilicemos esa metodología de estudio y así poder abordar los versículos o los temas que son álgidos de manera adulta, de manera eh, responsable. Judy, Ujú. perdón, ¿te recuerdas que mostraste dos historias o dos historias de dos familias, Claro, una claro que judía sí. y de los gemelos o mellizos, creo? Te la muestro, ¿sí? Sí, por Dame un momentico. Em, es un poco más, de hecho lo podemos encontrar, los gemelos Brian y Bruce. Si tú pones así gemelos Brian y Bruce, ahí puedes encontrar toda la historia, porque pues sí es un hito. O lo puedes encontrar también como David Raymond. Pero fueron diferentes los casos, o sea,
digamos que en un caso funcionó, cómo lo criaron y en el otro no. Eso creo lo que... Sí, lo que sucede es que John Money, que era el médico pues, de ese tiempo de 1955 de la unidad del Hospital John Hopkins, le llegaban muchos casos, le llegaban todos los casos donde habían, no encajaban hombre-mujer, sino le llegaban esa área de casos de bebés intersexuales. Y él es uno de los primeros que cuestiona esa diferenciación entre sexo y género. Como médico, empieza a cuestionar que no es lo mismo, pero entonces él no tiene en cuenta, no solo en cuenta lo biológico y lo social, sino que no tiene en cuenta también la decisión que tiene, o no la decisión, sino la identidad que tiene. Entonces, le empiezan a llegar varios casos, son dos casos diferentes. De hecho, él opera muchos pacientes, pero él se da cuenta, con él se dan cuenta que sí, es un constructo, el género es un constructo social, no solamente es como nace, sino que si yo, por ejemplo, él operó a alguien que nació niño, o sí, nació hombre. Entonces lo opera, pasó un caso donde lo opera porque hubo un problema, eso fue de una familia judía, que fue lo del rabino. El rabino va a realizar la circuncisión al bebé y pues finalmente ahí tuvo un paro cardíaco y pues ahí el niño sale totalmente lastimado y él propone que vamos a hacerle una especie de vagina. Entonces no reconstruye, sino como Graciela nos dijo, lo que hacen es formarle una vagina. Y finalmente, pues se desarrolla como una mujer, la empiezan a tratar no como un hombre, sino la empiezan a tratar a vestir, darle hormonas y se casa. Y finalmente, pues termina sus días bien. Ahí es donde se cuestiona esa diferenciación entre sexo y género. Es uno de los hitos que hay. Hay mucho más, pero en Estados Unidos, en Nueva York, ese es uno de los principales hitos donde esos dos casos, donde se dan cuenta que hay que resignificar y hay que redefinir la palabra de género. No sé si... Sí, ¿Sí? ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Pensaba en hasta qué punto las decisiones que hemos tomado, las elecciones que a veces creemos que somos realmente libres en elegir, que son decisiones basadas en absoluta voluntad, han sido muy influenciadas por la cultura. O sea, qué cosas nos gusta, qué colores, los movimientos que hacemos al hablar, cómo hablamos, cómo caminamos, qué colores nos gustan, qué ropa, inclusive qué nos atrae de otra persona. O sea, hasta qué punto pienso en el hecho de que si los géneros son construcciones sociales y si hay algo que las líneas nos han señalado es que Dios no tiene un género y nosotros somos la imagen de Dios, eh, que no está hablando de lo que somos nosotros. O sea, Dios está queriendo quitarnos la cultura para poder entrar en esa cultura que es la cultura del gobierno del cielo. Así Eh, es. un análisis, inclusive aquellas cosas que creemos que son intrínsecas a la naturaleza y que son inherentes a... Y no, son culturales. Es un estudio bien, bien profundo y doloroso también, pero que hay que hacer. Sí, Matías, creo que eso es una muy buena conclusión. Y yo creo que lo que hablábamos ahorita, cada uno de nosotros estamos todavía lidiando. eh, para unos será mucho más fuerte, para otros menos. Y, y definitivamente todo lo que vivimos tiene que ver. Y el entender la cultura, como tú dices, del cielo, pues mira cómo hemos ido, o sea, toca prácticamente quitarlo todo.
sí, Por ejemplo, Adán y Eva, ellos no tenían una cultura que los esperaba de una sociedad que le decía, bueno, tienen que vestirse de tal manera. No, había una ropa que era de luz, los dos se vestían iguales, Adán y Eva. No, ese, ese gobierno. Bueno, ujú, correcto, así es. Bueno, yo creo que fue muy, muy nutrido el estudio. Em, pues los invito a que realicemos una oración y muchas gracias por la participación de todos. A ti, Judith, gracias. Amado Padre Dios, Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque cada día, aunque creemos que estamos preparados o tenemos resuelto ya cada asunto, siempre hay algo que debemos de cuestionar, siempre hay algo que debemos de pulir, Padre Dios. Te pido que nos dé sabiduría y entendimiento, que nos permita, Señor, estar dispuestos a enfrentarnos a los cambios que debemos realizar. Te pido que cada vez nos permitas y nos conduzcas y nos ayudes a quitar lo que no nos ayuda a avanzar, lo que no nos permite cultura, arraigos, costumbres, hábitos que no nos permiten, Señor, ver lo celestial que tienes y que nos quieres mostrar, Papito Dios. Te doy gracias por las personas que estamos aquí, te doy gracias, Papito Dios, porque nos permitiste también entender algunos asuntos, pulir, quizás también tener algunas preguntas que sé que nos darás y nos permitirás tener los verdaderos y correctos significados y redirección, Papito Dios. Te pido que te quedes con nosotros, Señor. Gracias por este sábado que nos diste. Te pido que estés con cada una de las personas que están acá. Todo, Señor, te entregamos en tus manos. Entregamos, Señor, cada duda, cada pensamiento que tengamos. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén.